Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias por France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Estados Unidos suma presión a la economía de Venezuela. La Casa Blanca anunció que se quedará con el petróleo de uno de los buques que fue incautado y anunció que confiscará más de estos navíos. Desde Oslo, la opositora y Nobel de Paz María Corina Machado pide ayuda contra Nicolás Maduro. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo haber presentado a Estados Unidos una versión revisada del plan de paz destinado a poner fin a la guerra de Rusia. De otro lado, el jefe de la OTAN advirtió a sus aliados que podrían ser el próximo objetivo de Moscú. La administración del presidente Donald Trump dijo que apelará a la decisión de una jueza de ordenar la libertad de Kilmar Abrego García. El inmigrante salvadoreño se encuentra ahora detenido en un centro migratorio tras regresar a Estados Unidos después de una deportación irregular a El Salvador. Empezamos en Estados Unidos, que informó que el buque petrolero que fue incautado a Venezuela navegará hasta puerto estadounidense, donde será confiscado su cargamento de petróleo. Así lo dio a conocer la portavoz de la Casa Blanca. Mientras, los medios de comunicación locales citan fuentes que dicen que Washington se prepara para incautar más de estos navíos que transporten petróleo del país caribeño o que hayan transportado petróleo de otros países sancionados por la Unión Americana. El sitio web Axios dijo también que habrá medidas económicas contra 3 sobrinos del presidente Nicolás Maduro, pero que estos detalles los entregará posteriormente el Departamento del Tesoro. Mientras tanto, desde Noruega, donde llegó un día después de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz, la opositora venezolana María Corina Machado sigue pidiendo presión para el presidente Nicolás Maduro. En una de las distintas declaraciones en tierras nórdicas reiteró que no se opone a una intervención en Venezuela y aseguró que regresará a su país. Un viaje presuntamente con escala por tierra, mar y aire con ayuda de Estados Unidos. Oslo calentó motores para una de las llegadas más esperadas y finalmente se confirmó. Corina Machado has arrived in Oslo. La opositora no llegó para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero un día después sus discursos no dejan de resonar en tierras nórdicas. Todos sabemos que este ha sido un reconocimiento para cada uno de nosotros, 30 millones de venezolanos, que nos ha unido porque hemos celebrado en todos los rincones de Venezuela y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también. Una agenda para la reciente Nobel que la ha llevado a realizar varias declaraciones en pocas horas y donde justificó las acciones militares estadounidenses contra Venezuela. Mire, hay gente que habla de invasión en Venezuela y de la amenaza de una invasión en Venezuela. Y yo respondí que Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes, tenemos grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, y operan libremente de acuerdo con el régimen. Lo que sostiene al régimen es un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado. ¿De dónde provienen esos fondos? Bueno, del tráfico de drogas, del mercado negro del petróleo, del tráfico de armas para el tráfico de personas. Tenemos que cortar esos flujos. Unas declaraciones que preocupan a los movimientos pacifistas noruegos. Ha dejado muy claro que no se opone a la intervención extranjera para cambiar a los regímenes en Venezuela y desde el Consejo Noruego para la Paz no apoyamos sus opiniones, no estamos de acuerdo con ellas. Por su primera aparición pública desde enero, la opositora dejó decenas de titulares e intenciones, entre ellos que volverá a Venezuela y será con todos y todas las que tuvieron que salir del país, sin decir cómo ni cuándo sería. Cambiamos de tema. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky dijo haber presentado a Estados Unidos una versión revisada del plan para poner fin a la guerra de Rusia. Esto mientras en Londres se realizaba una reunión de la coalición de voluntarios, la alianza internacional liderada por Reino Unido y Francia para apoyar a Kiev y que se centró en las garantías de seguridad para Ucrania en medio de la presión de Estados Unidos. El lunes en Londres, el primer ministro británico, el presidente francés y el canciller alemán mostraron su apoyo al presidente ucraniano. Desde entonces se han multiplicado los intercambios. El miércoles, los 3 líderes europeos mantuvieron una conversación telefónica de 40 minutos con el presidente estadounidense. El objetivo, avanzar en un plan de paz para poner fin a 4 años de guerra en Ucrania.
mientras Donald Trump ejerce presión y muestra cada vez más su impaciencia. Les gustaría que asistiéramos a una reunión este fin de semana en Europa y tomaremos una decisión en función de lo que nos respondan. No queremos perder el tiempo. A veces hay que dejar que la gente se las arregle sola y otras veces no. Decidida a alcanzar una solución negociada, Kiev entregó el miércoles a Washington una nueva versión de su plan para poner fin a la guerra. Se trata de una contrapropuesta al plan estadounidense presentado hace 3 semanas, un texto que Kiev y los europeos consideraron demasiado favorable a Moscú, ya que preveía ceder a Rusia territorios no conquistados. Volodymyr Zelensky recalcó que la entrega del Donbass es el principal punto de desacuerdo. Los rusos quieren todo el Donbass y los estadounidenses están buscando fórmulas. Hablaron de una zona libre económica. Los estadounidenses lo llaman así y los rusos zona desmilitarizada. ¿Quién gobernará ese territorio? No lo saben. Ante la postura estadounidense, los europeos intentan recuperar el control en la batalla diplomática sobre el futuro de Ucrania. Tras la reunión del jueves por videoconferencia de la coalición de voluntarios, está prevista una nueva reunión el lunes en Berlín. Los europeos también quieren avanzar en el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania, antes de la cumbre europea del 18 y 19 de diciembre. Los líderes europeos se encuentran en un momento decisivo. Publicada la semana pasada, la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense describe a Europa como débil y exhorta al continente a tomar las riendas de su propia defensa. Desde Alemania, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió a sus aliados que estos podrían ser el próximo objetivo de Rusia. Sus declaraciones se dieron en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que el jefe de la alianza también instó a intensificar los esfuerzos de defensa como el gasto y la producción, a pesar de que muchos integrantes no sientan la urgencia de la amenaza de Moscú. Somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro. Cuando me convertí en secretario general de la OTAN el año pasado, advertí que lo que está sucediendo en Ucrania podría suceder también en los países aliados, que tenemos que cambiar a una mentalidad de guerra. Semanas de protestas callejeras en Bulgaria derivaron en la renuncia del gobierno encabezado por el primer ministro Rosen Chelyabinsk. El ahora exmandatario hizo el anuncio justo antes de que el Parlamento votara una moción de censura y a menos de 3 semanas de que el país adopte el euro como moneda oficial. Las movilizaciones fueron impulsadas por el enojo público contra la corrupción y la incapacidad de sus sucesivos gobiernos para erradicarla. El presidente del país pedirá la formación de un nuevo gobierno. Si esto fracasa, una administración interina gobernará hasta que se celebren nuevas elecciones, las 8ª en los últimos 4 años. No tenemos ninguna duda de que en la próxima moción de censura, por 6ª vez, el gobierno recibirá apoyo y la votación no pasará. Sin embargo, para nosotros, las decisiones de la Asamblea Nacional solo tienen sentido cuando expresan la voluntad del soberano. Por lo tanto, les informo que antes de la moción de censura, hoy el gobierno renuncia. En noticias del sudeste asiático, los ejércitos de Tailandia y Camboya recrudecen los enfrentamientos después de que este lunes rompieran una tregua vigente desde hace 6 semanas. Los combates han causado al menos 19 muertos entre civiles y militares de ambos lados. Según declaró el mismo presidente estadounidense Donald Trump, se espera que este jueves llame a los mandatarios de ambos países para volver a sofocar este conflicto territorial histórico sobre la demarcación de zonas sagradas. En el norte de Camboya, cerca de la frontera con Tailandia, cientos de personas acuden cada día para huir de los combates. Este padre de familia ha recorrido unos 100 kilómetros antes de encontrar refugio en este municipio. Lo más importante es tener que comer. Hemos traído comida solo para unos días, pero si los combates se prolongan, mi familia se quedará sin nada que comer. Más de medio millón de personas han evacuado las regiones fronterizas, escenario de intensos combates desde el domingo. Tailandia y Camboya se acusan mutuamente de haber reanudado las hostilidades. En estas imágenes difundidas por la Marina tailandesa se ve un ataque dirigido contra un edificio presentado como un centro de control de drones camboyano. Phnom Penh denuncia una violación del derecho internacional y advierte que el conflicto podría empeorar. Si no se toman medidas para pedir cuentas al ejército tailandés por sus acciones ilegales, la situación podría agravarse. Hoy el ejército tailandés invade Camboya. Mañana podría hacer lo mismo con otros países más débiles o más pequeños que él.
Camboya y Tailandia llevan décadas disputándose porciones de territorio a lo largo de su frontera, heredadas del trazado colonial. Ambos países ya se habían enfrentado el pasado mes de julio, antes de firmar el 26 de octubre un acuerdo de alto el fuego bajo los auspicios de Washington, una tregua que solo duró 6 semanas. En Estados Unidos, la Casa Blanca anunció que la administración de Donald Trump apelará la decisión de una jueza de Maryland que ordenó la liberación de Kilmar Ábrego García, el hombre que fue deportado erróneamente a El Salvador, donde fue encarcelado en el centro de confinamiento del terrorismo. Desde el país centroamericano o por orden de la justicia de Estados Unidos, Ábrego fue repatriado a territorio estadounidense, donde fue encerrado de nuevo en un centro de detención de migrantes del ICE, un encierro que según la jueza no contó con autoridad legal. Mientras, en paralelo, Ábrego García enfrenta otro proceso que la Fiscalía estadounidense lo acusa en Tennessee de tráfico de personas. La Casa Blanca se opuso a este activismo de un juez que realmente está actuando como activista judicial, lo cual hemos visto desafortunadamente en muchos casos en todo el país. Ábrego García está presente en nuestro país ilegalmente. Es un conocido traficante de personas. Es un conocido miembro de una banda. La administración tiene pruebas de ello. Y como vieron, del Departamento de Seguridad Nacional emitieron una declaración diciendo que continuarán peleando esta batalla legal en la Corte. En el corazón verde de la costa ecuatoriana, donde sobreviven los últimos huancavilcas y donde el bosque era sinónimo de silencio y de vida, hoy reina una tensión inesperada. Una cárcel de máxima seguridad se ha convertido en el nuevo vecino de una comunidad ancestral que denuncia contaminación, controles militares y la pérdida de su río, su ruta y su paz. Nuestra corresponsal Carolina Mela llegó a las comunas en la provincia de Santa Elena que luchan por no desaparecer bajo la sombra de la prisión Encuentro. A sus 84 años, Dominga Quimino recuerda otro hogar que no sea la comuna de Don Lucas. Un punto perdido en el mapa, pero un paraíso de biodiversidad. Y el territorio de los últimos huancavilcas de la costa ecuatoriana. Hoy, ese lugar convive con un nuevo y polémico vecino. La cárcel de máxima seguridad denominada Encuentro, construida por el gobierno de Daniel Noboa. Ya mis hijas no quieren ni que me bañe yo con esta agua. Sí, pero igual hago como mi ropa, me jabono y me enjuago con el agua el agua que ella me trae. El mismo cuidado intenta tener Lidia desde hace 2 meses, cuando notó que las aguas servidas de la cárcel estaban siendo vertidas al río. Llegaron ellos de la cárcel, se dañó todo el agua. Ya no cogemos agua porque eso apesta. La prisión también ha alterado la vida tranquila del lugar. Aquí no estaban acostumbrados a la presencia militar, ni a ser requisados, o a que les corten el paso de los mismos caminos que usaron siempre con libertad. Nos piden la cédula, no pasan las manos, la cabeza, hasta los pies, va a ver que nosotros que cargamos. Donald Cabrera es uno de los habitantes que ha dedicado su vida a proteger estos bosques, reconocidos como territorio ancestral. Es como que le digan a una persona que no puede entrar a su casa. Telmo Jaramillo, abogado del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, acompaña los reclamos legales de los comuneros, que exigen la reparación del río y la recuperación de los espacios públicos. Al construir una cárcel, una mega obra, como la calificó el propio gobierno, donde iban a haber centenares de personas, iba a haber un impacto. ¿Ya? Y aquí no hay zonas de desagüe, alcantarilla. Aunque el 50% de la construcción de la cárcel del Encuentro aún no está terminada, el gobierno ya ha trasladado a más de 300 presos, supuestamente de alta peligrosidad, a un territorio que hasta hace poco era sinónimo de paz. Bangladesh fijó para el 12 de febrero del próximo año la fecha para celebrar elecciones parlamentarias, las primeras desde el año pasado, cuando la primera ministra Sheikh Hasina se vio obligada a huir a la vecina India tras un levantamiento estudiantil en su contra. Dichos comicios se realizarán junto a un referendo conocido como la Carta de Julio, que propone amplios cambios como por ejemplo la limitación de poderes del Ejecutivo y el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial y de las autoridades electorales. El presidente, quien tiene un papel mayoritariamente ceremonial, dijo que renunciará después de estas elecciones. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.
France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.